Saludos, doctor Silvia. Nosotros somos sus estudiantes del grupo 02 de geriatría y vamos a estar hablando acerca de hipertensión arterial, de depresión mayor y Alzheimer, que es las patologías que presenta nuestra paciente, que es Gladys Valerio. Yo voy a iniciar con lo que es la hipertensión arterial. La hipertensión se define como una elevación continuada de la presión en las arterias. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecen que la presión arterial por encima de 140/90 es hipertensión. También establecen que la hipertensión es el principal factor de riesgo para muertes por enfermedades cardiovasculares. La hipertensión se va a dividir en primaria, que es aquella cuya etiología aún es causa de estudio, y secundaria, que es debida a otra patología. Los factores de riesgo para que se desarrolle la hipertensión van a ser que el paciente sea afroamericano, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el consumo excesivo de sodio o sal, tener antecedentes heredofamiliares y la diabetes. Los síntomas por lo general van a ser atípicos en la mayoría de pacientes, pero al pasar los años, estos pueden presentar lo que es dolor de cabeza, epistaxis, mareos y cambios en la visión. Si la hipertensión es grave, los pacientes pueden presentar daño a nivel cerebral, daño en el corazón, los ojos y riñones. El diagnóstico se va a dar mediante varias tomas de la presión arterial, también con pruebas de tensiómetro, prueba de control ambulatorio, electrocardiograma y ecocardiograma. El tratamiento se va a dividir en farmacológico y no farmacológico. El farmacológico va a incluir a los IEK, a los ARA2, diuréticos, los del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los beta bloqueantes y calcioantagonistas. Y el tratamiento no farmacológico va a incluir dieta baja en sal, actividad física, no fumar, no tomar alcohol, dormir de 7 a 9 horas diarias y tener un peso saludable. Hasta aquí ha sido mi parte, la dejo con mi compañera. Buenas, mi nombre es Ana Peralta y le estaré continuando hablando sobre el trastorno depresivo mayor, que es una enfermedad mental que se caracteriza por un estado de ánimo invasivo y persistente, acompañado de una baja autoestima y pérdida de interés del placer en actividades que son entretenidas. Las mujeres son más afectadas con el doble de frecuencia que los hombres. El trastorno depresivo mayor afecta las relaciones personales y familiares, así como también la vida laboral, los hábitos alimenticios y del sueño. Una persona que tiene un episodio del trastorno depresivo mayor presenta un estado de ánimo bajo, pueden estar preocupados, sienten culpa inapropiada o arrepentimiento, también desamparo o desesperanza. En las causas están las situaciones traumáticas como es el abuso infantil, sexual, psicológico y físico. Y también la pérdida de un ser querido y el estrés. En las manifestaciones clínicas podemos encontrar el insomnio, fatiga, falta de concentración, irritabilidad, sentimientos de culpa excesiva y pensamientos suicidas. En el diagnóstico, una buena exploración física, análisis de laboratorio y el DSM-5 que se utiliza para los criterios de diagnóstico. En estos criterios de diagnóstico se presenta durante 2 semanas con un mínimo de 5 síntomas. El primer criterio, que es el A, está el 1, que es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi siempre. 2, disminución del interés o el placer por todo el día, casi siempre. 3, la pérdida importante de peso o aumento, también así como la disminución o aumento del apetito. 4, insomnio o hipersomnia. 5, agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 6, fatiga. 7, sentimientos de inutilidad y culpabilidad. 8, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. 9, pensamientos de muertes recurrentes sin un plan determinado. El otro criterio, que es los síntomas que causan malestares significativos y afectan las áreas del funcionamiento. En el tratamiento, entre los medicamentos están los antidepresivos, ansiolíticos,
antipsicóticos y los inhibidores de la serotonina. También está la psicoterapia, terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal y también la terapia conversacional. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es Jan Navera y yo le voy a continuar hablando sobre el Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas tanto en la memoria como en el pensamiento o el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que persona, la persona no puede realizar sus actividades diarias. El Alzheimer es responsable de 60 al 80% de los casos de demencia. El Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento, sino que es un factor de riesgo conocido más importante en el aumento de la edad, y la mayoría de las personas con Alzheimer tienen 65 años de edad. El Alzheimer no es una enfermedad de la vejez. La causa del Alzheimer no tiene una causa definida, sino que se comprende en su totalidad. Pero a nivel básico, las proteínas del cerebro no funcionan con normalidad, por lo que esto interrumpe el trabajo de las células cerebrales llamadas neuronas y desencadena una serie de eventos, por lo que las neuronas se dañan y pierden las conexiones entre sí y eventualmente mueren. Los científicos creen que en la mayoría de los casos la enfermedad del Alzheimer es consecuencia de una combinación de factores genéticos, ambientales y el tipo de vida que lleva esa persona. En el 1% los casos de la enfermedad del Alzheimer ocurre por cambios genéticos específicos y prácticamente garantizan que una persona tenga la enfermedad. En casos de la enfermedad, generalmente comienzan en la adultez. Un síntoma característico del Alzheimer es la pérdida de memoria. Los primeros signos incluyen dificultad para recordar eventos, conversaciones recientes, pero la memoria empeora y se van desarrollando otros síntomas a menudo que va avanzando dicha enfermedad. Todas las personas podemos llegar a tener laguna mental en algún momento, pero la pérdida de memoria se va asociada a la enfermedad de Alzheimer porque esta va a persistir y a empeorar con el tiempo. La pérdida de la memoria afecta a la capacidad de las personas para desenvolverse tanto en su trabajo como en su casa para realizar actividades cotidianas. Esta persona con esta enfermedad podrían pasar por las siguientes situaciones, como repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez, como por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y vuelve y te lo pregunta como si antes no te lo hubiese preguntado. Olvidar conversaciones, citas médicas o eventos. Un ejemplo, puede olvidar su cumpleaños, qué día es hoy, cosa que si estuviera bien lo hubiese recordado. Extraviar artículos y a menudo ponerlo en lugares que esto no tiene ningún sentido de ponerlo, como objetos que van en la sala, lo puede llevar a la cocina, su ropa la puede llevar a la sala, etcétera. Perderse en lugares que antes solía estar, por ejemplo, su misma casa, ir al del vecino, entre otros. Con el tiempo olvidar su nombre de él y de su familia o de objetos de uso cotidiano, como por ejemplo una cuchara, y no diferencia una cosa de la otra. Si eso es una cuchara, un tenedor, no lo conoce. Tienden a tener problemas en encontrar nombres adecuados para objetos, para expresar el pensamiento o participar de conversaciones. En el Alzheimer vamos a tener dos tipos, como es el tardío y el temprano. El temprano aparece antes de los 60 años. Este tipo es mucho menos común en la aparición tardía. Tiende a empeorar rápidamente.
la enfermedad de aparición temprana puede ser hereditaria, ya que se han identificado varios genes en la aparición temprana. En la aparición tardía, en esta forma es más común la enfermedad. Se presenta en personas de 60 años en adelante y puede ser hereditaria, pero el papel de los genes no es tan claro. Saludos, mi nombre es Yocasta Peralta. Yo le continuaré hablando acerca de lo que es el diagnóstico del Alzheimer, que este se basa en lo que es la evaluación exhaustiva de los síntomas del paciente y en la exclusión de otras posibles, como por ejemplo la demencia y también como problemas vasculares o depresión. Actualmente no es posible citar una prueba única que nos permita diagnosticar o confirmar lo que es el diagnóstico del Alzheimer, pero hay otros métodos diagnósticos que nos pueden ayudar a diagnosticarlo. Estos métodos incluyen, por ejemplo, la prueba neuropsicológica, que aquí vamos a evaluar lo que es la función cognitiva, como lo es la memoria, el lenguaje, la capacidad de resolución de los problemas. Esta puede ser útil para detectar lo que es el Alzheimer al inicio, pero también para monitorear el proceso de la enfermedad a lo largo del tiempo. También otra prueba que podemos utilizar es el análisis del líquido encefalorraquídeo, que aquí lo que vamos a medir los niveles de ciertas proteínas. Por ejemplo, en el Alzheimer, vamos a encontrar algunas proteínas con niveles anormales, como por ejemplo la beta amiloide y también la tau. Esta no se puede utilizar de una forma rutinaria, ya que esta es invasiva y también tiene efectos secundarios. Otra de las pruebas que vamos a utilizar es la resonancia magnética y la tomografía. Ya aquí vamos a detectar los cambios en el cerebro que son características del Alzheimer. Debemos de tener en cuenta que los factores que influyen en esta enfermedad son los genes, el estilo de vida y el entorno que se rodea al paciente. También debemos de tener muy pendiente que no existe un medicamento que pueda curar la enfermedad o detenerla, pero vamos a utilizar tres, que son Aricept, y su nombre genérico es el donepezolo. También vamos a encontrar el Excelon, que su nombre genérico es la ribastamina, y también Razodine, que su nombre genérico es la galantamina. Por ejemplo, uno de los consejos que podemos utilizar para pacientes que tengan el Alzheimer es que no vamos a discutir con el paciente, vamos a evitar las discusiones. También vamos a tratar de distraer a la persona. Por ejemplo, si está en un centro, podemos llevarlo al patio, podemos llevarlo a caminar, también podemos llevarlo a otra sala para que ese se pueda entretener. También vamos a informarle para que en el lugar que él está, para que se pueda sentir seguro, y es importante mantener lo que es una rutina. Por ejemplo, si el paciente, o sea, todos los días que se bañe a la misma hora y haga su rutina a la misma hora. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.